Hola, buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí para transmitir esta serie de programas maravillosos a los que hemos llamado transformación y cambio. Hoy, por supuesto, vamos a hablar acerca de algo muy importante que es la recuperación de tu mente, recuperar tu poder interno, conocer cómo funcionan las cosas y traer a tu vida la manifestación suprema de la grandeza divina. Les invito a que vengan conmigo por estos 60 minutos y que juntos hagamos que las cosas sucedan. ¿Ya? Esto es maravilloso. Quiero invitarles a acompañarme. Hemos estado hablando los días martes por la tarde, noche, acerca de recuperar la mente y estamos tratando, bueno, dejamos la semana pasada un punto donde hablábamos de los endocannabinoides, o conocidos como ECS, que están relacionados con la dopamina. O sea, todo es bueno, siempre y cuando se utilice de la forma correcta, en las proporciones indicadas y sin caer en adicciones. Porque el sistema endocannabinoide está presente en nosotros y es ESS, las abreviaturas, y está relacionado con la dopamina. Nosotros somos seres que utilizamos mucha dopamina y eso es importante también entenderlo. Entonces veíamos hace 8 días que los neurotransmisores y las proteínas receptoras tienden a funcionar de forma similar a este sistema eh, dopaminérgico. Veíamos también que la diferenciación se da porque la dopamina envía su mensaje a través de lo que conocemos como sinapsis y los endocannabinoides lo hacen a través de unir sus receptores, como ya lo hemos visto en otras lecciones, porque estos receptores están diseminados en diversas zonas del organismo. Ahora bien, cuando nosotros le ponemos atención a esto, estamos viendo que cuando se da la interacción es cuando se cree que se modifica la señalización a las neuronas y eso produce alteración de muchas funciones. ¿Por qué? Dependerá de qué cannabinoide se está uniendo a qué receptor. Entonces eso producirá pues algunas reacciones que para algunos no serán muy bonitas, que digamos. Veíamos que los receptores de los cannabinoides 1 están involucrados en el sistema de recompensa. Hemos visto ya durante mucho tiempo lo que tiene que ver el sistema de recompensa. Y veíamos que ese sistema de recompensa tiene que ver con la involucración de esos receptores del CB1, en particular en el núcleo accumbens y en el hipocampo. Cuando estos son liberados o activados, pueden liberar mucha cantidad de dopamina. Entonces, si la planta esta, que se llama cannabis, se une a los receptores, los efectos van a aparecer en la memoria, van a afectar la atención, la motricidad, la percepción del dolor y el estado de ánimo. Así que la interacción, cuando se da, eso es con los receptores CB1, pero cuando se da con los CB2, entonces comienza a formar parte del sistema biológico complejo, pero la influencia más importante sucede en el sistema inmune de la persona. O sea, está comprometiéndolo todo cuando está inhalando a través de un sistema de fumar ese tipo de sustancias, ¿no? Cuando los inhala, pues está produciendo cambios muy grandes en todos los organismos. Y tenemos que, regularmente ese tipo de planta, cuando la utilizan ilegalmente, pues hacen algunos especies de, algunos le llaman porros, otros cigarritos, otros le dicen pitillos, otros le dicen el toque, y bueno, tiene un montón de nombres, ¿vale? Entonces, las personas que se dan ese toque, ¿ya? Las personas que hacen, que están ahí, que llevan su poquito, que lo están consumiendo y lo hacen habitualmente,
van a ver afectadas las funciones superiores. Y de ellas ya hemos hablado algunas, como mencioné anteriormente, la memoria de trabajo, la concentración y la capacidad de tomar decisiones y la atención que puedan prestar. Todas ellas pertenecen a la corteza prefrontal, ¿vale? Entonces, el estar ingiriendo, bueno, no es ingiriendo, es estar fumando ese tipo de pitido, de porros, etcétera, producirá todo este tipo de alteraciones a nivel de funciones superiores. La memoria de trabajo se verá afectada, como ya lo mencioné. Ahora bien, de esta manera, el consumo crónico de esta planta o de sus hojas ya secas o como las trabajen, va a afectar directamente a la corteza prefrontal. Ahora, si esto sucede desde la infancia, por ejemplo, va a interferir en la forma en que los jóvenes aprenden. El proceso cognitivo, ¿no? Se va a ver afectado. Eh, el poder estudiar y concentrarse en una lección se verá afectado también. Ahora bien, nosotros sabemos que la corteza prefrontal se encuentra en pleno desarrollo durante el periodo de la adolescencia y fumar esas sustancias de esta planta cannabis va a influir en la formación de estas zonas del cerebro. Quiero saludar a Marcos que está con nosotros, Alejandra Camacho, qué lindo volverte a ver por aquí, querida Ale, de verdad muchas gracias por estar presente, y también a Olguita Pineda. ¿Cómo están? De verdad, bienvenidos, gracias por estar conmigo en este programa. Regularmente se les explica a los pacientes eh, como un símil, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es la casa donde vivimos y si la dañamos la estructura de nuestro edificio, no va a aguantar la construcción y va a sucumbir. Y los daños podrían darse en forma de un brote psicótico, de problemas de ansiedad, de obsesiones, y eso se presentaría en cualquier momento. Entonces, vimos todo esto la semana pasada y comenzamos hoy a entender que los mecanismos de acción de esta planta cuando se consume ilegalmente va a venir y afectar tanto al sistema de recompensas como también a la corteza prefrontal, y eso va a llevar a que el disfrute y el placer sean reducidos, sean menguados. Porque cuando hay daños en la corteza prefrontal, por ejemplo, la toma de decisiones se vuelve más primitiva, y esto es típico para que exista descontrol de impulsos y decisiones poco meditadas. Conozco personas que cuando eh, consumen ese tipo de planta ya seca y todo lo demás, se ponen violentos, alteran todo en su casa, o sea, se vuelve un desastre eso. Ahora bien, lógicamente tenemos entonces que las consecuencias del consumo en la corteza prefrontal y en el sistema de recompensa van a variar de una persona a otra. Y aquí los estudios nos muestran efectos interesantes porque agregan el componente genético de los individuos y la relación con los receptores cerebrales y el sistema endocannabinoide. Entonces, si nos damos cuenta, no es algo que esté solo en una forma, sino que está relacionado en muchas otras. Es importante que nosotros veamos que muchos pacientes cuando están en un sistema de atención integral para los drogodependientes, vemos que hay horas específicas en las que los pacientes actúan de forma diferente. Y hacíamos una pregunta hace 8 días, ¿verdad? ¿Qué va primero? El consumo de la droga o la patología psiquiátrica que se desarrolla. Hablábamos acerca de si había una predisposición a eso y por qué a algunos les afecta el consumo desde un primer momento y otros tardarán años en presentar síntomas.
Obviamente, como estamos tratando con individuos, sabemos que todos somos diferentes. Y muchas veces tenemos que chicos de 22 años aparecen con brotes psicóticos y eso porque en este caso un paciente había probado en la primera ocasión le dio el brote psicótico y era el único que nunca había consumido. Ahora bien, después de un momento, posterior al consumo, comenzó con las alucinaciones, la ansiedad elevada y no paraba de gritar, ¿ya? Entonces, cuando lo llevan al servicio de urgencias, sus amigos explican qué fue lo que pasó y que todos los demás se encontraban bien. Ok, nosotros tenemos que entender todo esto porque hay muchas personas o algunos en sus familias tienen algunos miembros que son dependientes de este tipo de consumos y de sustancias y de otras y debemos comprender la sintomatología y todo lo que se presenta para buscar cómo ayudarles. Y se llegó a la conclusión en el estudio que este joven tenía un problema de vulnerabilidad genética. Nunca volvió a consumir y también dejó el tabaco. Entonces es importante que nosotros veamos que estos consumos, más que todo en los jóvenes, se dan y podrían causar muchos daños, en algunos casos irreversibles. Tenemos una definición de que el consumo de esta planta, cannabis, puede activar enfermedades y también síntomas psiquiátricos. O sea, no hay que arriesgarse. Y hay que hablarle claro a nuestros hijos y a los jóvenes que conocemos para que no caigan en este tipo de consumos, ¿vale? Ahora bien, en los centros de atención para los drogodependientes, siempre se habla acerca de poder llevar a los que son fumadores crónicos y que presentan la sintomatología común que es la falta de motivación. Entonces tenemos que hay una reducción en el interés por actividades que la persona anteriormente sí era capaz de disfrutar. Entonces a eso se le conoce como el síndrome amotivacional y se trata de un cuadro que es físico, pero también de carácter psicológico, que se mueve entre la pasividad y la indiferencia. Eh, es interesante ponerle atención a eso, ¿ya? Se puede encontrar, por ejemplo, hay un manual que sirve para el diagnóstico y estadística, es un manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, y se nos apunta que la falta de motivación siempre se asemeja a un trastorno depresivo persistente, conocido también como distimia, y que los síntomas más marcados son la carencia de ilusión, la presencia de la tristeza y mucho cansancio. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que existe la capacidad de producir alteraciones en diferentes parcelas que van desde el cambio en la conducta, los déficits cognitivos y los síntomas psicopatológicos de índole diferente. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que las cosas no son tan buenas para este tipo de personas cuando creen que es un sistema de escape, ¿me entienden? Pero nosotros metafísicamente hablando estamos tratando esto para poder llevar una energía que les enseñaré a posteriori, que puede servir para controlar todo lo que pueda haber, inclusive adicciones que lleven mucho tiempo. Por supuesto, se debe contar con la autorización del paciente, el que esté dispuesto a seguir algunas sesiones especiales y el terapeuta tiene que hacer muchas cositas. Pero sí se puede hacer mucho por ayudar a las personas. Y cuando nos encargamos de esto, vemos que las personas cuando quieren
eh, salir de este tipo de adicciones pueden causarle mucho daño a sí mismos y también en el caso de las personas que están embarazadas, ¿no? Y se les traslada muchísimos daños a los chicos en ese entonces. Ahora bien, veíamos el caso de una persona eh, que tuvo problemas muy fuertes e inclusive durante el embarazo estuvo consumiendo el cannabis. Ella dijo al final que durante muchos meses se sentía culpable por no haber sido capaz de dejar de consumir durante el embarazo. Y luego dijo, y mire, este es el colmo, ella indicó que había estado teniendo acceso a información acerca de cómo esa droga podía influir en el cerebro de su hijo. ¿Ah? Y luego, bueno, pues viene la culpabilidad y otro montón de sentimientos que se desarrollan. Entonces ella dice, no me siento rara, esto es muy difícil de explicar. Y dice, lo siento que todo va cuesta arriba. No me concentro bien, no duermo bien. Y lo que más me preocupa, dijo la señora, es que nada me ilusiona. Entonces ella misma dice, creo que tengo depresión, no me quiero morir, pero no puedo disfrutar de nada. Ahora imagínense ustedes, ¿por qué llevar la vida a un punto como estos? Más el daño que ya le causó a, a su hijo. Entonces, obviamente, cuando la persona está en este punto, pues ya no hay vuelta atrás, hay que buscar cómo ayudar y cómo servir, aunque hay cosas, como repito, que pueden ser eh, de efectos no reversibles. Entonces, esta señora, cuando enfrenta todo este cuadro psicológico, patológico, etcétera, plantea la posibilidad de dejar su empleo. Entonces dice, no, pero necesito dinero. ¿Cómo voy a hacer entonces? Y aquí vemos que los síntomas para reconocer ese síndrome amotivacional nos permiten estudiar lo que sucede con las personas. Bueno, esos son los casos que algunos buscan asistencia y en los que no, pues hay muchas cosas que no están. Entonces, esos síntomas, ¿cuáles son o cuáles fueron? Primero, la apatía, ese estado de desinterés con tintes de tristeza que no llegan a convertirse en una depresión. Y también tenemos lo que llamamos bajada de concentración con el agravante de la dificultad para prestar atención a lo que lo rodea. Entonces, le costaba mucho centrarse en los estímulos externos. Pasamos al otro que es la pasividad ante lo que sucede a su alrededor, una indiferencia. El otro, que los deseos de estar sola, perdiendo interés por los demás. O sea, ustedes pueden ver que en la parte superior los daños son muy grandes. Falta de voluntad, presencia de abulia, dificultad para sentir emociones, ya sea que le dieran noticias alegres o no, el problema estaba presente y tenía mucha dificultad para vincularse emocionalmente con otras personas. Aparte de eso, la incapacidad de sentir placer, ¿ya? La disminución y los fallos de la memoria, y luego el sufrir el deterioro de la memoria a corto plazo. Híjole, es una ensarta de síntomas, ¿no? Dificultad para realizar tareas complejas, muy pocos deseos de trabajar o de hacer alguna actividad. Y se agrava con la inhibición de la vida sexual. Si nos damos cuenta, todo eso nos lleva a ver que existen muchas sintomatologías que nosotros debemos conocer para poder ayudar a las personas, para poder llevarles a un nivel de entendimiento y entender, y también nosotros comprenderles, porque una persona que tiene una adicción, que está pasando por un cuadro de estos, obviamente requiere, aparte de mucho amor, mucho tiempo para poder enseñarle y para ayudar a sacarlo adelante. Si es que la persona quiere dejar de ayudar, por supuesto.
Luego podemos agregar la imposibilidad que tenía de planificar, y esto porque la corteza prefrontal no está funcionando como debe ser. Y se cae en el último eslabón, que es el peor cuidado en lo que respecta al aseo y al decoro personal. Se pierde totalmente. Como lo que sucede también con las personas que entran en un estado etílico elevadísimo. Descuido total, una enajenación. Entonces, es importante señalar que a pesar de que este síndrome tenga o presente rasgos y síntomas similares a una depresión, no se trata de lo mismo, ¿ya? Y cuando nosotros estamos en este proceso de aprendizaje, vemos que algunos profesionales aplican antidepresivos a ese tipo ante ese tipo de adicciones, y ellos revelan que existen pocos medicamentos que puedan ayudar con esos síntomas depresivos de las adicciones. Entonces, están buscando, y la ciencia sigue buscando, formas de poder lograr ayudar a las personas, ¿no? Porque tenemos que sacar a los demás. Aquí es donde entra lo que les digo, el punto de vista científico, el punto de vista clínico, pero nosotros, como transformación y cambio, tenemos la oportunidad de usar otro tipo de terapia, de otro tipo de energías. Al final de cuentas, recuerden que somos seres energéticos. Y aquí es donde entra lo que yo quiero trasladarles, y de hecho estoy enseñando en el Elite 30. El uso de una energía en particular que podemos llevarla para ayudar a las personas, siempre y cuando, bueno, si la persona que está pasando por el problema de la adicción no quiere saber nada o no quiere hacer algo, pues por lo menos con contar con la autorización de un familiar cercano, es decir, papá, mamá o algún familiar en primer grado de consanguinidad, pues se podría hacer mucho por ellos, ¿verdad? Porque sí, el estado en que caen es muy, muy deplorable. Ahora bien, uno llega a la conclusión de que cuanto ha habido un abuso de la dopamina y de todo esto, al haber más presencia de dopamínica que excede el nivel normal, se producirá más tristeza, infelicidad e incapacidad de disfrutar. Conozco alguna persona cercana que, bueno, su función es violentarse, ¿no? Pero después una apatía generalizada, y ya no le encuentran deleite ni placer a nada. Todo es aburrido, y bueno, se van nuevamente al consumo para seguir en su mismo vuelo, ¿no? Y pierden la capacidad de disfrutar algo. No están a gusto en una fiesta infantil, por ejemplo, o en un lugar donde no hayan otras cosas. Pierden el interés por todo. Ahora bien, vemos entonces que las drogas ocultan y diluyen la conciencia, y nos llevan o llevan a las personas a una reducción de la capacidad que tiene su mente de percibir ese estado de adicción y de malestar. Entonces, cuando un individuo se encuentra en ese estado, el inconsciente vuelve una y otra vez al consumo. Siempre estará buscando regresar al consumo. Y por eso veíamos hace unos días que hay muchas personas que han logrado superar, pero la latencia de volver a caer es elevadísima. Es una persona que ya logró, pues, salir del problema, tiene que mantenerse o cuidarse muchísimo para no volver a ceder ante este tipo de circunstancias. Cuando una persona se encuentra ya en ese estado, pues es llevado a repetir una y otra vez. Es más fácil para este tipo de individuos abandonarse al mundo de las drogas que buscar liderar su propia vida para volver a emerger. Entonces, hasta el momento no se sabe exactamente
¿cuál es la causa del síndrome amotivacional? Pero vean ustedes que esto es muy importante y quiero destacar algo. No se da solo con el consumo de sustancias u hojitas que se puedan fumar. Lo he visto en personas adictas al azúcar, por ejemplo. Lo he visto en personas adictas a las pastas, en personas adictas a los hamburgers, a los hot dogs, y tienen el mismito cuadro. Entonces, mejor vuelven a repetir lo mismo que intentar salir. Pero aquí es donde viene el que nosotros estamos en un proceso experiencial y de transformación y cambio y podemos ayudar a las personas. El objetivo de hablar de esto no es informar. ¿Ya? El objetivo es crear conciencia de que si nosotros trabajamos desde nuestra elevación para poder ayudar a los demás, podríamos hacer muchísimo. Yo siempre les he dicho, todo lo que ocurre en la tierra, los hábitos, las adicciones, el crimen, la violencia, la guerra, eh, todo ese tipo de actividades relacionadas con las adicciones, drogas, sustancias, metanfetaminas, etcétera, el derramamiento de sangre, todo lo que ocurre, no está orquestado por seres terrícolas. Acuérdense que digo terrícolas en lugar de humanos, sino que hay una especie de domo. Tampoco siento que la Tierra es plana, ni me vayan a relacionar con eso. La Tierra es redonda, ¿vale? Casi redonda. Pero hay una cobertura sobre las ciudades, sobre los países, sobre los continentes, donde estas entidades a las que se les llama erróneamente dioses, controlan a las personas que están aquí en puestos de dirección y producen todo este sistema para que haya angustia en las madres, para que haya violencia por el consumo. Todo eso lleva a las personas a perder el decoro y empiezan a robar, a mentir, a alterar, inclusive hasta asesinar para hacerse de los fondos y seguir consumiendo. Entonces todo esto está orquestado. Yo siempre les he dicho a mis discípulos Elite 3, el objetivo principal de todo esto que enseño es que ustedes hagan conciencia y que se puedan elevar conmigo. Y desde arriba poder transformar y cambiar porque nos vamos a poner tú a tú con los que inducen este tipo de desgracias en las personas. Entonces lo metafísico no está en saber, ¿ya? Cómo salir o qué técnicas utilizan los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, etcétera. Lo que me interesa es que pongan su atención en lo que podemos hacer energéticamente, en lo que podemos hacer metafísicamente. Recuerden que la palabra metafísica significa más, si esto es lo físico, metafísica es aquí arriba, más allá de lo físico. Un hombre muy renombrado escribió hace más de 2000 años. Este hombre se llama Shaul. Él escribió y dijo: señoras y señores, nosotros no tenemos un enfrentamiento contra seres de carne y hueso. Tenemos enfrentamientos con seres que viven en la bóveda celeste, hablando de la atmósfera de la Tierra. Y tienen rangos, y nos dijo qué rangos tienen. Entonces nosotros tenemos que subir allí y decirle, bueno, oye, te me vas o te echo. Porque, ¿sabe cuál es el grave problema en la época que hayan adicciones y ese montón de desastres que arrastran a los terrícolas? Es el hecho de que hay entidades que gobiernan y controlan y se han creído que son los dueños de la tierra, los dueños de las personas. Pero alguien tiene que ir a anunciarles que no es así. Y aquí es donde requerimos
de personas que no piensen solo en lo material. Yo vivo reticente con mis discípulos en el Élite 30 y les digo, ya tienen que salir de los problemas domésticos, pues. Cuando digo problemas domésticos me refiero a que eh, salen de una, caen en otra, que les pasa esto, que les... No, ya hay que dejar eso y elevarse. Yo a una discípula en particular le mandé a decir, oye querida, estás equipada para hacerle frente a todo. Y tienes que elevarte para que todo eso que pasa abajo no te haga daño. Desafortunadamente, el proceso epigenético, donde nuestros antepasados nos trasladaron a religión, inhibe a las personas. Yo te invito a que vengas conmigo los jueves y los sábados en la mañana a las 8 a.m., fuera de la Ciudad de México y de Centroamérica, a estudiar sobre epigenética. Que puedas ver cómo deshacerte de todas estas cosas para poder recuperar tu valía, tu poder, tu autoridad, empoderarte o autoempoderarte para poder emerger. Y aun cuando la vida terrenal sigue presentando ciertas dificultades y otras cosas, ya no te sirven de ancla para quedarte viendo para abajo, sino que te vas para arriba. Y eso le dije yo a mi jefe cuando volví a ministrar. Tú te encargas de las cosas que me competen terrenalmente y yo me encargo de las otras. Entonces, hagamos un intercambio. Este mundo está convulsionado, está en desastre moral, emocional, mental, físico, etcétera. Y todo esto irá agravándose aún más. Y es ahí donde llegamos a los momentos de los reseteos. Porque puede haber un reseteo provocado, pero puede haber un reseteo que lo haga la misma Gaia o los mismos directores planetarios. Porque se cae en un desenfreno total. Entonces, se requiere reiniciarlo todo para volver a comenzar. ¿Cuántas veces ha comenzado la raza sobre el planeta? N número de veces. Si nosotros logramos pasar el marcador del 2012 y no llegamos al punto de autodestruirnos con las armas nucleares, ¿por qué no podemos buscar la convivencia elevándonos? Reconocer que la tierra no le pertenece a ellos. La tierra para los terrícolas. Pero como los terrícolas no se ponen las pilas, los terrícolas andan todavía con los procesos religiosos o atascados en el dolor, en la tristeza, en la amargura, en el deseo de venganza. O como ayer que tuve un incidente desagradable con personas que sencillamente son materialistas hasta la última célula de su cuerpo. ¿Cómo vamos a lograr cambiar todo eso? Ya nos dimos cuenta que la religión más grande, una de las más grandes, lleva más de 2000 años y no ha logrado cambiar a ninguno. Solo solivianta las cosas, pero no hay cambios. Porque el mismo al que le piden ayuda es el mismo que manda las desgracias. ¿Cuándo van a salir de ese ciclo, de ese loop? Nunca. Entonces requerimos de una visión nueva. Y por eso yo soy el anunciador de un nuevo paradigma. Y dentro de ese nuevo paradigma está desenchufémonos genética y epigenéticamente de lo que nuestros padres nos legaron. Vamos a crear un ambiente que permita que reescribamos la información que queremos que se procese epigenéticamente. Vamos a apagar y a desactivar todos los switches de esos genes que nos han atado a la sobrevivencia, a estar con una expectativa de que alguien va a venir a resolver algo y no llega. Y ya se los mencioné, por ejemplo, en las cátedras de los sábados, cuando estaba hablando sobre los orígenes.
Osiris le prometió a los egipcios que iba a regresar en gloria. No ha venido todavía. Y ya pasaron muchos miles de años. Luego lo hizo Mitras. Y también hizo la misma promesa. Y por cierto, en este mes, dentro de unos días, comienzan las posadas y todo eso, y se originaron aquí con Osiris, luego pasaron con Mitras, y luego se presentaron en la persona de a quien la religión cristiana le llama Jesús. Y exactamente lo mismo. Todos prometiendo que regresan a cambiar al territorio. No es así como funciona. Y seguir con ese velo, sabiendo que la verdad es distinta. ¿Ah? Sería obstinación. Yo te desafío a ti que estás aquí conmigo. Te desafío a que hagamos algo diferente. Te desafío a elevarte, a permanecer conectado. No importa si trabajas o tienes profesión, qué sé yo. Una vez hay conexión con la fuente, hay soluciones para los de abajo. Pero sin conexión no hay solución. Por eso la elevación es de carácter imperativo para transformar y cambiar la vida. Veíamos entonces que no se sabe exactamente qué causa el síndrome amotivacional. ¿Ya? Muchos dicen que puede deberse a una alteración en la corteza prefrontal que es la que impide disfrutar, planificar, tomar decisiones y razonar. Estos son procesos normales de la corteza prefrontal, pero la alteración que producen estas sustancias, estas inhalaciones, bloquea a la CPF para que no haga ese trabajo. Entonces la curación comienza cuando cesa el consumo, pero al cesar el consumo se produce crisis curativa. Y al producirse crisis curativa se requiere que el individuo tenga mucho carácter, mucho deseo de salir adelante, porque el cuerpo se convertirá en un tirano, exigiendo que le den lo que requiere, o a lo que ha estado acostumbrado o habituado. Y es por eso que se han creado muchos centros de atención, para poder ayudar a la persona en esa etapa. Algunos han abusado en cómo controlan a las personas, porque hay de todo. Pero la curación va a comenzar cuando el consumo decrece, cuando cesa o cuando se anula totalmente, porque ese es el sistema de supervivencia. Pues si lo quito, pues ya no tiene que haber nada y hay que regresar al estado original. Entonces, hay algunos fármacos que pueden ayudar, pero realmente no son muy efectivos. Entonces tenemos la psicoterapia cognitiva como tratamiento que beneficia y refuerza al individuo para tomar conciencia, es decir, volverse consciente de que debe regresar a un estado normal y así cumplir los objetivos y volver a reilusionarse por la vida, por la existencialidad. Entonces el consumo de cannabis y su interacción con el síndrome amotivacional todavía continúa siendo motivo de debate, de estudio, porque no se conoce bien la neurofisiología que subyace. Y aquí es donde entra lo que les digo, la manipulación de esos seres que están allí arribita. Ellos les enseñaron a nuestros aborígenes el consumo de este tipo de plantas, de crear esas sustancias, ¿no? Ah, sí, sí. Voy a hacerlo porque me voy a sacrificar a los dioses y no siento el dolor del sacrificio. Imagínense ustedes. Y la gente todavía rindiéndoles adoración, culto y todo lo demás.
Por eso mencioné, el mismo que produce la desgracia te ofrece la solución. ¿Cómo va a hacer eso? No está como irle a pedir misericordia a un dictador y él te está creando la desgracia. Entender esto, por supuesto, demanda de que se presente la catarsis en un sistema monstruosamente grande para la persona. Pero el que está dentro de la religión nunca lo va a entender, porque no es un momento quizás de evolución. Pero mientras sigan ellos en esas prácticas, estos tendrán de qué alimentar. Y aquí es donde tú y yo entramos en acción. Nos elevamos y le decimos, oye, pues vamos a quitar la comida, ¿no? Y para eso estamos equipados con energías específicas para ayudar a las personas. No solo el que consume el cannabis o el alcohólico, sino todas las personas que tienen algún tipo de adicción. Porque mencionamos que adicción es solamente consumir drogas legales, por ejemplo, o ilegales. Si ven, el tabaco, por ejemplo, está legalizado. Y ya les mencioné los efectos de la nicotina y el desastre que producen en el cerebro y en todos lados. Es ilegal, ¿no? Ya anda la gente tirando humo por todos lados. ¿Qué hacemos entonces? ¿Legalizamos unas y prohibimos otras? Y le ponen la etiqueta, el consumo de este producto es dañino para la salud. ¿Qué le importa al adicto? Y no se lo ponen así en una etiqueta grande porque no se vende, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los sistemas están pensados para tener a las personas presas, cautivas. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Y por supuesto se necesita mucho amor compasivo, mucho perdón compasivo y luego un trabajo energético de talla universal para ayudar. ¿Podemos hacer mucho y podemos cambiar? Sí. Ok, ya vimos entonces el consumo del cannabis y tenemos las anfetaminas. Las anfetaminas se recetan para el TDAH, para la obesidad y para la narcolepsia. Estas anfetaminas estimulan la liberación y aumentan la concentración de dopamina y también de la adrenalina a nivel cerebral. Entonces, tenemos efectos a corto plazo con estas anfetaminas y dentro de esos efectos tenemos una mejoría en el sistema de alerta, pero una reducción en la sensación de fatiga y un incremento en la concentración. Entonces, de esta forma sube el rendimiento tanto físico como mental y se reduce el apetito. Por eso está indicado en algunas ocasiones para eh, estos problemas de obesidad. Cuando estas sustancias vienen a estimular el sistema nervioso central, generan esa sensación de tener mayor energía, una cantidad mayor de energía, porque se unen a los transportadores de dopamina y de noradrenalina, y estos van a actuar como inhibidores competitivos de los neurotransmisores. En otras palabras, las anfetaminas se van a ubicar en el mismo lugar que la dopamina, van a competir con ella y van a bloquear la entrada en la terminal sinóptica. Cuando se administra en dosis altas, la dopamina se acumula en cantidades masivas en el terminal presináptico y eso genera euforia.
Ahora bien, son muy adictivas y la mayoría no están aprobadas para el uso médico y se fabrican de forma ilegal en los laboratorios clandestinos porque produce muchísimo dinero. ¿Vale? ¿Alguien quiere un estado de euforia? Bueno, pues eso consume. Y luego, este tipo de anfetamina se puede consumir por vía oral, por el sniff que le llaman, fumándolo o incluso inyectándolo. Puede, hay presentaciones en polvo, en pasta, en cristal, en líquido, en pastillas, en cápsulas, etc. Y dentro de las más habituales está la que se llama dextroanfetamina. Esta es la que se utiliza para el TDAH y para la narcolepsia en particular. Pero muchas personas abusan de su consumo y sin tener la prescripción médica para obtener ese efecto estimulante que deriva en consecuencias perjudiciales para la salud. Ustedes saben que en el mundo, aunque les digan, mire, no se vende, hay una prohibición, bueno, una vez hay poder adquisitivo, muchas de las leyes dejan de funcionar. ¿Ya? Ahora bien, la anfetamina, eh, dentro de las más conocidas, está speed. Ahora tenemos metanfetamina, que si es sólida, entonces se le conoce como cristal, como fast, hielo, wax. Y si es líquida, entre otros nombres, tiene el de speed rojo. Ahora bien, la metanfetamina es un polvo blanco con características cristalinas y amargas y se puede diluir en agua o en alcohol. Se puede fumar, se puede inhalar, se puede tomar por vía oral, se puede inyectar y es más potente que la anfetamina. Ahora vean ustedes otra vez el uso de la palabra meta. ¿Ya? Metanfetamina. Meta siempre es más allá de la anfetamina. ¿Sí? Al ser más potente que la anfetamina, produce efectos que son más duraderos, pero de esa misma forma daña mucho más al sistema nervioso central. Y ese daño, cuando se fuma, llega a la sangre y al cerebro con muchísima rapidez, lo que se traduce en una enorme liberación de dopamina. Y al llegar a la sangre y al cerebro con mucha rapidez, viene acompañada de placer fuerte e inmediato. Entonces, al aspirarse, los efectos se van a notar en un periodo de 3 minutos. Y al ingerirse en forma de pastillas, los efectos se van a presentar entre 15 y 20 minutos. Ahora vean ustedes la mente de estos seres que se encargan de conducir a estos otros a que hagan eso. Primero los productores y luego los consumidores, ¿no? Y la energía que se produce de placer por recibir el dinero y para irlo a gastar en otro tipo de placeres y deleites temporales y todos los efectos colaterales que esto va a llevar, tanto para el consumidor como al intermediario o vendedor, como al productor, serán de una envergadura muy grande. Otra vez nosotros deberíamos de ser los reguladores de eso, utilizando energía, no enfrentándonos con ninguno. Tú no tienes por qué irte a pelear con nadie de los que habitamos en la tierra. Otra vez cito a Shaul, nuestro enfrentamiento no es contra personas, contra seres de carne y hueso, es contra entidades que están controlando abajo. Lo hacen desde arriba a través de esos intermediarios y aquí producen todo este tipo de... Y vean ustedes los efectos colaterales de un consumidor y la cadena que viene, ¿no? Desde la obtención de las materias primas, producción,
comercialización, el consumo, entonces eso produce daños colaterales enormes. ¿Y quién va a detener eso? Los sistemas terrenales han fracasado de detener. Al contrario, se exacerba la curva de consumo. Significa entonces que alguien más tiene que entrar en acción. ¿Quiénes son esos alguien más? Somos nosotros. Yo quiero que tú te veas, como lo dije hoy en la mañana, como el ser maravilloso que eres. Y un ser maravilloso siempre va a buscar que esa maravilla y extraordinariedad que le caracteriza llegue a los demás. Estamos aquí para hacer que todo sea diferente. Y si recordamos al maestro, él nos dijo que nosotros somos la luz. ¿Y para qué sirve la luz? Para alumbrar, para ver el camino donde vas a transitar. ¿Ya? Dijo, y ustedes son la sal de la tierra. Es decir, la que preserva. Recuerden ustedes que anteriormente no habían refrigeradores, se preservaban las cosas con sal. Pero la sal también da sabor. Y tiene un montón de cosas buenas. Bueno, entonces, no, es el olor del sodio y eso me va a afectar en el asunto de la hipertensión y bla, 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 bla. Podemos hablar de eso, pero no es el día hoy. Ahora bien, muchos chicos universitarios, muchos chicos en la etapa escolar consumen esto. Y con las demandas horribles que tienen las universidades y los centros educativos, muchos requieren de más tiempo, no les alcanzan las horas de luz y estudian hasta de noche. Y por ejemplo, aquí hay un refrán que dice, no es que me estaba quemando las pestañas. Ese lo inventaron cuando todavía se alumbraban con velas, ¿no? Se les quemaban las pestañas de tanto estar con las velas ahí estudiando. Eso es hace mucho tiempo. Pero ¿a qué quiero llegar? Vienen los chicos y quieren salir adelante y entran en la tentación de consumir este tipo de sustancias para tener ese booster de energía que les permita seguir de largo y poder enfrentar lo que viene al otro día. Ahora bien, como les da esa elevación, se sienten como Superman, la euforia entra y ya soy mejor y estoy aquí, bla, bla, bla. Entonces, este chico o muchos de los chicos entran en el mundo de las metanfetaminas y empiezan a darse cuenta que tienen un resultado más acelerado que el de otros productos, como ya estar tomando pues las adrenalinas y esas bebidas energizantes. Y no las recomiendo tampoco. Entonces, pero una vez se daba la caída, era muy intensa y luego requería más. Esa es la trampa grande, ¿no? Te da aquí, pero ya en la segunda vez que lo consumo ya no siento lo mismo, tengo que agregarle un 20% más, un 25% más. Si no se da, tengo que agregarle un 50% más. Y si no, un 75%. Y si no, un 100% más, duplico la sustancia. Y eso es lo que lleva a nuestros chicos y a nuestras chicas a actuar de formas incoherentes, absurdas, revirtiendo totalmente el concepto que tenemos de seres elevados. ¿Quién nos va a ayudar? Pues tenemos que ser nosotros, ¿no? Ahora me dice a mí qué me importa si no son mis hijos. Alguien me lo puede decir y estaría en todo su derecho de hacerlo. Y por eso tenemos al mundo de cabeza, porque la mayoría no se ocupa, ¿ya?, del beneficio de los demás. Si no me afecta, debo que circule. Nosotros tenemos un llamado para transformar y cambiar. Y es un llamado que no es de carácter optativo,
Nuestra venida a la tierra y nuestra encarnación presente juegan ese papel preponderante para alterar las cosas en la tierra. Yo te felicito porque al igual que yo decidiste venir a la tierra. Pero ahora queremos que hayan más personas para que juntos trabajemos en establecer ese reino micaélico, por decirlo de una forma como reino, porque Micael no es ningún rey, es el dueño del universo sencillamente, solo eso. Es establecer su sistema, depurar lo que está aquí, llevar a la tierra, es decir, a Gaia, a la graduación para sacarla de este sistema tridimensional. O sea, tenemos muchas tareas y para lograrlas se requieren personas comprometidas, personas que ya dejen de estar viendo sus defectos. Ay, es que yo no puedo, es que no tengo el llamado, es que no estoy capacitado, es que no he enseñado, es que no he hecho. Solo éntrale y yo siempre he dicho, mi jefe no llama a ningún capacitado, sino que capacita a los que él llama. Y lo que se quiere es echar a andar el asunto. Por eso la interacción en dos mundos nos demanda esa conexión allá sin descuidar lo que hacemos aquí. Tenemos que seguir trabajando para comer, para vivir, para todo lo que se hace terrenalmente, pero no debemos de descuidar la otra parte. Somos seres 100% materiales, pero también somos 100% energéticos. ¿Y qué de nuestra energía? Casi ninguno la usa. Usémosla para transformar al mundo. Hay millones, miles de millones de personas que están afectadas. Pero ¿qué pasa si algunos de nosotros decidiéramos empezar a transformar? Es una tarea que puedo hacer mucho estando solo, pero el trabajo en equipo siempre producirá mejores resultados. Imagínense ustedes que el maestro más grande que ha venido a la tierra requirió de un equipo para trabajar. Y si fuera, bueno, para mañana podría decir esto, ¿no? Pero él fue el que inventó el network marketing o el network, trabajo en red. El network lo inventó él. Se llama 12. Esos 12 producen 58 más, que eran 70. Pero después esos mismos 12 produjeron a 12 cada uno y tenían 144 y comenzó exponencialmente a subir en múltiplos de 12. Desafortunadamente, la enseñanza fue tergiversada, porque si no tendríamos realmente un mundo distinto. Sin todo esto, ayudemos a quienes están pasando por esto. Tampoco trata de salir a la calle, así, usted está pasando, mire, no, no, no. Desde casita, podemos hacer mucho. Por eso la conexión lo es todo. Porque puedo empezar a crear, empezar a enviar. Y los resultados van a ser visibles. Entonces, los sujetos pueden experimentar muchísimas cosas. Porque esas sobredosis de anfetaminas generan unas subidas muy fuertes, pero los efectos de ese high que lograron van a bajar de forma casi inmediata. Y luego se engancha el chico consumiendo más, se salta las comidas, se salta los descansos, ¿ya?
Y en esa duración de 12 y 48 horas, termina con el agotamiento del individuo, que va a requerir de varios días para recuperarse. Porque en esa fase, todos los niveles de dopamina estarán reducidos a la mínima expresión. Y se cree, por los estudios que se han hecho, que en ese momento se produce la alteración de las neuronas y de los circuitos cerebrales. Entonces, la metanfetamina, al igual que lo que hace la cocaína, por ejemplo, producen liberación enorme de dopamina. Entonces, las neuronas funcionan de forma diferente con cada droga. Y si vemos el trabajo de la cocaína, inhibe el transportador activo de la dopamina, que es el DAT. Esa enzima que tiene la función de regular la dopamina en el cerebro. Entonces, aumentando la acción de la dopamina, evitan que ésta se reabsorba. Y la metanfetamina también inhibe la reabsorción de la dopamina, pero a la vez está liberando eh, o produce la activación de liberar a los neurotransmisores y se van a generar mucho más en el espacio sináptico. Y esto puede resultar muy tóxico y dañino en extremo para los receptores y para las neuronas. Entonces, las personas que lo consumen llegan a tener paranoias, ansiedad elevada y alteraciones muy fuertes de la percepción de la realidad. Y si hablamos de la dependencia, ¿ya? Al principio se consumen dosis pequeñas, produce euforia y se va al refuerzo, que es la fase de inicio. Luego, debido a la capacidad que tiene para liberar la dopamina en los terminales dopaminérgicos, es decir, en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal, cuando se aumenta el consumo, que es en la fase de consolidación, aparece la tolerancia y que se puede ir superando con incrementos de la dosis o cambiando la vía de administración. Y ahí es cuando comienzan las crisis para poder mantener la euforia. Ahora bien, ya lo mencioné que no hay un tratamiento farmacológico específico para controlar la dependencia de las anfetaminas. Entonces, viene y se podría producir esa reducción de dopamina durante la abstinencia. Entonces ahí se utilizan los agonistas dopaminérgicos, esas sustancias que estimulan a los receptores de la dopamina. ¿Ya? Entonces se utilizan los agonistas dopaminérgicos y se utilizan hasta antidepresivos y los resultados con los psicofármacos son desalentadores. No han tenido éxito como se esperaba. Así que volvemos a lo mismo, la psicoterapia puede resultar de utilidad y los trastornos, por ejemplo, que son inducidos por las metanfetaminas, se tratan de forma sintomática. Y en ellos tenemos los antipsicóticos para poder controlar esas manifestaciones psicóticas y los ansiolíticos para reducir la ansiedad o la crisis de angustia o el trastorno de angustia que se presenta con todo esto. Ahora vean ustedes, ¿a quién realmente le interesa eso? ¿O dónde tiene que estar la cabeza de un individuo, su interior, para pasar por todas esas crisis, todo este desastre y todavía querer seguir consumiendo? Aquí es donde entra lo que yo les he enseñado. La mayoría de las adicciones y los problemas que se tienen, como enfermedades respiratorias, enfermedades bacterianas, enfermedades de origen viral, fúngicas, entre otros. Ahora pongamos las adicciones. No son de origen terrenal. Estamos siendo controlados desde el exterior por aspectos que son introducidos al cuerpo.
Y no estoy siendo un conspiranoide o conspiranoico. Estoy hablando de entidades no terrenales. Y por eso les dije la vez pasada, a menos que su vida dependa de un piquete para ir a la vena o intramuscular, acéptenme, lo contrario no. Pero ahora no necesitan una aguja para inocular. También tienen muchas formas de hacerlo. Y todos estos seres se glorían en ello para mantener subyugado al terrícola. Imagínense ustedes a esas entidades produciendo toda esta desgracia para poder agotar al individuo, para tenerlo super eufórico, causando desastres, alteraciones, porque todo eso produce energía y ellos viven de las energías. Por favor, evita dar tu energía a ese tipo de entidades. Ellos se alimentan de la religiosidad, de la violencia, de las adicciones, de los efectos colaterales de las adicciones. Se alimentan de la violencia, de la guerra, del crimen, de cualquier asunto que altere la conducta del individuo, produciendo conflictos hogareños, violencia intrafamiliar, abandono, destrucción, muerte. Estamos ante una situación dantesca. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para ayudar a contrarrestar eso? Yo no tengo que irme a recoger a todos los que estén consumiendo, porque no tengo una instalación donde ponerlos, ni al personal altamente calificado para que los atienda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Enseño un nuevo paradigma, enseño sistemas energéticos, enseño sistemas frecuenciales y vibracionales. Pero si ni siquiera los he usado para mí ni he salido, oye, pues muchas veces cuando nos encargamos de ayudar a los demás, se empiezan a solucionar los problemas nuestros. Porque dando es como se recibe. Si tú no das, nunca vas a recibir. Si tú no siembras, nunca vas a cosechar. Y espero que se comprenda el entorno. Y al hablar de esto, es informativo. Es para desarrollar conciencia de que hay muchos otros seres que son magnificentes, extraordinarios, supremos, maravillosos. Uno los mira arrastrados. Todo porque hay alguien que les lavó el cerebro desde arriba y los hizo creer que no valían o que necesitaban sustancias para ser mejores. Todo lo que yo necesito para estar bien o para llegar a extremos de éxtasis, lo tiene mi cerebro y lo puedo inducir para que lo produzca, sin daños, sin efectos colaterales. Entonces yo no me llevo mucho con cuando las personas hacen tanto alarde de los ancestros. A nuestros ancestros los engañaron, como nos quieren engañar a nosotros, o nos estuvieron engañando. Ya basta de darles de comer. Ustedes dirán que soy un soñador, tópico, lo que sea. Pueden pensar lo que ustedes deseen, pero sobre mí hay un peso, una responsabilidad por dejar un mundo mejor. En algunos casos he dicho, ¿qué estoy haciendo aquí en la tierra? ¿Por qué no solicito que vengan por mí? Oigan que dije vengan por mí, no que me manden a traer. Pero hay una pasión
Yo amo a los terrícolas. Sé que mi naturaleza ahorita es terrícola, solo este cascarón externo. Pero este que ustedes ven aquí no es el verdadero yo. El verdadero está adentro. Ve a través de estos ojos y percibe y todo lo demás. Es aquí donde se da mi deseo de hacerle el bien a los demás. Cuando uno se eleva, lo material sigue siendo lindo, pero hay algo de mayor precio. Hay algo que no se puede comprar con material. Y ese algo es esa grandeza que llevamos en el interior para querer transformar a un mundo en caos y en desgracia. Porque si empiezo a hablar de los problemas que aquejan a la población terrícola, es una de no acabar. Todos se quejan, todos andan dolientes, porque ya despertaron a la realidad de que las falsas promesas que les dieron no cumplieron las expectativas. Y ahora solo queda decirnos, como dijo el Chapulín Colorado, oh, y ahora, ¿quién podrá defender o ayudarme? Y la ayuda la tenemos nosotros mismos. Por eso mi énfasis es en que te empoderes. Empodérate. Empieza a delimitar tu radio de acción. Y aunque tengas miedo, aunque tengas temor, aunque la vocecita te diga, no, pues tú no puedes, es solo para algunos elegidos, no es cierto. Tú avanza. Ayúdame a cambiar al mundo. Me vendría muy bien tu apoyo, tu ayuda. Ayúdame a lograr. Y si no te quieres involucrar en la parte de acción, pues me puedes ayudar de muchas otras formas. Una de ellas es compartiendo el programa. Otra de ellas es comentando en el programa. Otra de ellas es aportando para que este programa siga. O sea, formas de ayudar hay muchísimas. Haberlo dicho antes, así mejor prefiero aportar algo y no hacer nada. Tampoco te exime. Te conviertes en socio para hacer la proclamación. Pero todos tenemos un llamado específico. Así que aquí estamos para transformar y cambiar. Yo les agradezco el que hayan estado conmigo por 74 minutos hasta ahorita. Gracias, de verdad. No quiero irme sin antes saludar a quienes amablemente pues, han estado escribiéndome durante la intervención. Y tenemos a Ani Meléndez, dice está conectada. Qué bueno, ¿cómo estás, Anita? Luego nos vamos desde Chicago hasta Uruguay con Mari. Muchas bendiciones, maestro. Gracias por sus hermosos mensajes. Gracias a ti por estar presente y por escucharlos también. María Cecilia, buenas noches, presente aquí de Costa Rica. En la noche del día fue, del jueves, me parece, no, del domingo. Escribiste, pero por ejemplo, te estoy grabando desde un teléfono. Muchas veces Facebook no me da el listado de las personas que están conectadas o no me da todos los mensajes y hasta pues cuando ya voy a descargar el video para subirlo a YouTube, es que me doy cuenta. Vi que me habías escrito, muchas gracias, hoy es por el saludo del día domingo. Qué bueno que estás presente. Estela, hola, amada Ani, saludando a Ani, buenas tardes, maestro y familia, dice Ani, presente. Qué bueno que estés presente. Eh, Luego tenemos a Estela. Muy buenas noches, amado maestro y presentes. Bendigo y honro sus existencias. Saludos a ti hasta Coquimbo, Chile. También tenemos a Isela Ibáñez. ¿Cómo estás, querida Isela? Qué bueno que has venido al programa.
Y Marcos, hermosa familia, va padre, ya estoy aquí presente, pronoia para todos, pronoia para ti. Y Olguita Pineda, buenas noches, maestro y familia cuántica, pronoia para todos los presentes. Pronoia para ti también, querida. Ya habíamos saludado a Ale también. Qué bueno que estén conmigo, muchas gracias. Rosario, ¿cómo estás, querida Rosario? Dice, hola maestro, buenas noches, aquí estamos presentes desde Sonora. Eso está perfecto. Qué bueno que estás aquí. De verdad, gracias por tu mensaje. También me pasó lo mismo, ¿no? No lo pude ver aquí eh, en la transmisión, pero sí vi que me enviaste un mensaje adicional aparte del saludo y te lo respondí ya pues, desde el ordenador. Así que qué padre, ¿no? Gracias que estás aquí presente. Luego tenemos a Isela con un corazoncito tan linda. Gracias por estar presente. Yo les amo muchísimo a todos y a todas. Y mi deseo es que hagamos cosas grandes, que utilicemos la maravilla de lo que somos y hagamos que este mundo vuelva a ser un lugar apetecible para todo y para todos. Les amo bastante. No se les olvide, mañana nos vamos a MD, a menos que me cambien el horario. Estamos allá a las 6 de la tarde. Ahí se ingresa con un link a la plataforma de Zoom que ellos me prestan. Si alguno de ustedes quiere estar presente, pues solo me escribe y ya se la mando. Y si no están en los grupos, pues les agregamos y pues ya, ¿no? Luego el jueves voy a enseñar epigenética en la mañana y mindfulness en la tarde-noche, a las 6 de la tarde. 8 de la mañana, 6 de la tarde. El viernes nos vamos a la Elite 30 y el sábado a las 8 de la mañana nuevamente. Vengan a tomar café conmigo en la mañana. ¿Ya? Tómense su cafecito conmigo mientras estamos enseñando muchas cosas importantes. Y luego, pues el domingo volveremos al inicio de la semana, pues con nuestro programa dominical. Así que reciban mi cariño, todo mi amor y mi mayor deseo, energías, para que ustedes se renueven y se lancen. Por ejemplo, veo aquí a mi querido discípulo Jorge Matarrita en donde pues, me muestra las fotos de perfil de quienes están conectados, pero no me mencionó que Jorge está conectado. Así que saludos también a ti, hasta allá la Suiza centroamericana, querido Jorgito. Y también veo que hay alguien más, no sé si es Alexa, que está presente, pero no me los lista, así que ahí está. Rosario, eh, perfecto. Te voy a agradecer que me mandes el número de teléfono para WhatsApp al Messenger de esta cuenta, ¿ya? Porfa. Para que en este no se escriban datos sensibles, porque este pues, lo ven muchas personas. Entonces, escríbeme un mensaje a Messenger en esta plataforma y ya, pues, ya te agrego al grupo y ya vas a recibir la notificación mañana cuando vayamos a transmitir. Y así también para todos. Que estén muy bien, cuídense millones, deseo todo lo mejor. Descansen, porfa, y que las horas que faltan para terminar este día del rosa sean ustedes completamente bañadas y bañadas en el amor divino. Namaste para cada uno. Hasta pronto.